Hola gente, de nuevo a este podcast, el 8, ¿cierto? Vamos a... ¿Qué? ¿Usted qué se ríe? ¿Qué vamos a hacer, man? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de educación y de cómo nos hubiera gustado que nos hubieran enseñado y de algunos temas en torno pues a esto, ¿cierto? Entonces, pues empezando, creo que hay un tema que se conecta mucho con este y el podcast pasado de la educación y es el tema pues de Manizales, que estábamos hablando pues de la cultura y de cómo las personas se comportaban. De hecho salió un artículo donde Manizales pues es la ciudad pues número uno de Colombia pues en estos temas, Al cual yo no que le me creo parece mucho. rescatable. No, yo sí le creo, No, yo tampoco le creo. No, ¿no? porque la segunda ciudad era Cartagena. Bueno, 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 ahí sí no Que ahí sé. sí perdió, me, ahí sí. perdió toda la... En Cartagena no he estado, entonces no puedo opinar, Pues, pero ¿cierto? si usted me dice que la segunda ciudad más culta de Colombia es Cartagena, donde se han denunciado los mayores casos de intentos de estafa y de abusos a turistas, ah, hombre, Sí, sí, yo ya digo, como que perdió la está claro. veracidad del estudio. se duda, sí, se duda un poquito, Pero bueno, pero igual es un estudio, ¿cierto? Y igual, pues hablaron bien de nosotros, entonces entonces hay que sacar pecho. hay que mencionarlo, Lo sí, que hay se que me puta para mencionar. sacar aquí Sí, Parce, sirve. además sí. me parece que son estudios estúpidos porque estoy seguro que por allá debe haber un pueblo, por ahí en el Putumayo, donde no llega ni la luz Ah, no, eléctrica, viendo de weón, todo el es mundo solamente de es súper... ciudades, Súper sí. educado. sí, es solamente de ciudades, no, y sí, la verdad, o sea, en Amazonas, por ejemplo, a mí me pareció la gente muy culta y muy organizada, ¿cierto? Dentro de todo, o sea, digamos que cuando estuve allá me sentí muy bien, Es que yo creo que muy bien atendido, muy bien, las personas son cultas dentro de, o sea, su conocimiento, aunque es ancestral, ¿cierto? Es diferente al nuestro, pero sí se siente que han pero estudiado, es que yo ¿cierto? creo O que sea, estos que han... También puede ser un asunto de turismo. no, y estos estudios Puede ser, sí, puede ser. son como muy superfluos, me parece a mí, pues porque hacen un muestreo muy pequeño y generalizan. Y pues, hombre, en todas partes hay gonorreas. Ah, sí. Y en todas partes habrá la buena persona, el señor de la tienda calidoso. En todo lado, pues digamos, muchas partes dicen que Bogotá, que la gente de Bogotá tan maluca, que los rolos no sé qué. Parce, yo cada que voy a Bogotá me vuelvo encantado porque me encuentro con las personas, una chimba, la señora de la tienda, pues que súper amable, la de la panadería, pues Es que, es Entiendo. que es yo creo que que, también depende pues, de uno y de cómo se porte uno con ellos, puede ¿cierto? ser, yo creo De que cómo caiga uno, de cómo hable uno, es uno ¿cierto? proyectándose, Sí, exacto. O sea, no va a Sí. llegar uno pues a esperar a que lo atiendan, ¿cierto? Entonces yo creo que también tiene mucho que ver eso. O sea, no llegar a una ciudad y esperar pues que uno pueda hacer lo mismo que hace en la ciudad, ¿no? Pues por ahí un dicho, ¿cierto? A donde fueres, ¿cómo es? A haz lo donde, que haz lo vieres. que vieres, ¿cierto? Exacto. Entonces, no puede uno esperar que cada ciudad sea igual, pero sí hay ciertas cosas que difieren de una ciudad a otra, ¿cierto? O sea, cuando yo me pongo a comparar, pues todas las ciudades pues en las que he estado, ¿cierto? Hay unas que se rescatan más que otras, ¿cierto? Por ejemplo, a mí Manizales, pues no, porque vivo acá, ¿cierto? Y porque la he comparado con varias ciudades de aquí de Colombia y del mundo, digamos que se rescatan muchas cosas, ¿cierto? Yo creo que ayuda mucho a Manizales el ritmo de vida Que es más que ofrece tranquilo, Manizales, sí, exacto, que es porque es más que tranqui. no se le puede pedir lo mismo a la persona de Medellín que está mamada del tráfico y que lleva 2 horas conduciendo para llegar a la casa después de un día bien largo, el calor, la contaminación, todo, el ruido, que yo viví en Medellín y me estaba como medio enloqueciendo. Y compararlo con Manizales, que es una ciudad que entrega como tantos beneficios que uno es como que, hombre, ¿para qué me voy a poner a pelear? ¿Para qué me va a disgustar? ¿Para qué me va a dañar el día? Es como que uno ya entra en esa tónica de tranquilidad y se comporta como en ella. Entonces yo creo que la comparación que se hace, pero pues no me parece que sea como muy justa por las condiciones normales de todo el entorno. Sí, tiene sentido. Y de hecho difiere mucho, incluso en lugares muy cercanos, ¿cierto?
Digamos aquí pues en Colombia, digamos Manizales, Pereira, ¿cierto? Se nota mucho la diferencia. Para mí, ¿cierto? Y por ejemplo yendo pues a otros lugares del mundo, pues digamos cuando, o sea, yo estuve en Malasia, Singapur, ¿cierto? Son ahí como pegaditos. Pegaditos. Malasia, muy chimba, me gustó muchísimo, la cultura es muy buena, pero al lado de Singapur, o sea, Singapur está mucho más arriba en tema de organización, en tema de, digamos que, de educación también, ¿cierto? Muy por encima y están ahí pegaditos. Y Singapur solía hacer parte de Malasia, ¿cierto? Singapur se separó de Malasia y creció también por todo este tema, pues, de... Sí, el vuelco cultural, social, Sí, político o que sea, tuvieron. el corte que hicieron así de tajo, Sí, pues... como que se quieren desligar pues completamente de todo ese pasado que exacto. traían. Sí, sí, entonces sí se nota mucho la diferencia cultural de una ciudad a otra, incluso, o un país a otro, incluso cuando están muy, muy Pero cercanos. ¿a qué se puede ver eso? Pues por lo que vos decís, Juan, y es como que realmente en Manizales, pues, hombre, estamos inmersos en esta cultura y pues damos por hecho como ciertas cosas. Pero entonces, ¿por qué el hecho de ir a Pereira ya hace que haya cambiado la educación? A mí no me parece pues tanto así, pero ¿por qué se percibe de una manera distinta? A mí en la parte de yo lo veo en la parte de organización, ¿cierto? O sea, digamos que acá, por ejemplo, conducir acá me parece mucho más fácil, digamos que dan la vida mucho más fácil, ¿cierto? Se paran las cebras mucho más fácil, o uno ve que la gente para en las cebras mucho más fácil ¿Será el que en calor o Pereira, qué? ¿cierto? Puede ser, No sé. porque ve, eso es curioso. En las ciudades donde hace más calor, siempre he notado que hay un poco más de caos en el tráfico. La comunicación es como un poquito más acelerada, no sé. No sé si eso influirá. ¿Vos qué opinas? Yo no quiero hablar mucho de Manizales, pero está bien, está bien. Sí, no, pues yo pienso que igual, sí, como bueno desligarnos eso de los regionalismos y entrar como en el tema normal, pues que Pues ya hablamos de claramente. Malasia, Singapur, podemos Sí, hablar de... no, pues pero la idea sí es como entrar en tema, pues porque es que nos ponemos muy dispersos. Entonces, ¿qué tal si hablamos de la educación actual, de sus pros, de sus contras y entramos en materia? Sí, Sí, me parece. perfecto. Pues bueno, si quieren arranco yo. Pues a mí me parece que, creo que en algún momento lo he hablado con ustedes y es que me parece que la educación actual está caducando en muchos aspectos. Primero porque la tecnología evolucionó un paso tremendo y la educación, como muchos otros aspectos de la vida cotidiana, no alcanzó a evolucionar de la misma forma. Entonces pienso yo que hace falta adecuar la educación al contexto temporal en el que estamos, al contexto tecnológico. Pero también me parece que hay algo grave con la educación, es que la educación trata de globalizarse y no necesariamente lo que sirve para un país sirve para otro. No sé si tenga que ver en temas de aspectos psicológicos que de pronto Eric nos pueda como dar un poquito más de información al respecto, pero sí yo siento que muchas veces lo que sucede es que un tipo de educación funcionó en un país y funcionó hace 70 años, entonces ya se tomó como estándar y nos quedamos con eso y la educación si ha evolucionado ha sido yo creo que muy poquito, por ahí un 10%, no creo que mucho más. Aquí, ¿cierto? No, en O muchas sea, partes yo creo bueno, sí, en que muchas partes, en muchos países. Y el tema es ese, ¿cierto? Que la educación tiene que ir evolucionando, ¿cierto? Y no quedarnos con lo mismo pues de hace 70 años. sin demeritar pues la academia, que me parece que es la academia es un instrumento importantísimo para la educación, pero me parece que sí las metodologías se han ido como quedando rezagadas. Eric, bien. Pues lo que pasa es que eso depende mucho de los modelos educativos que cada país haya implementado. Digamos que podríamos más o menos generalizar un gran porcentaje, la mayoría de los países tienen un modelo muy estándar, que es lo que dentro de los modelos pedagógicos se conoce como el modelo clásico, que es el modelo del aula. El profesor, un pizarrón, alumnos poniendo cuidado y es el instructor. Pero ese no es el único modelo educativo que existen. Existen
alrededor de 7 modelos educativos. Bueno, pueden existir un poco más, pero hoy se sabe que al menos 7 son como Efectivos. digamos que son los que se describen en la mayoría de la literatura de la pedagogía o de la literatura que habla acerca de los modelos educativos. Entonces, no es el único modelo y dependiendo de muchos factores, a una persona en concreto podría servirle más un modelo que otro. Eso como muy desde el aula y muy desde el individuo. Pero, bueno, depende más de la persona que está recibiendo el conocimiento, de la persona que lo está transmitiendo o de lo que se quiere enseñar, o sea, como según el campo de estudio. Mm, Pues en principio hablamos que los modelos pedagógicos, digamos que los diferentes modelos pedagógicos lo que buscan es adaptarse a las características cognitivas que tiene el alumno o que Ya. tiene el niño, porque no todos los niños aprenden de la misma manera y no todos venimos con las mismas habilidades metacognitivas. Es decir, cada ser humano nace con unas habilidades mentales diferentes. Entonces hay personas que nacen con cierta predisposición para una cosa o para la otra. Ahora, esto no es determinante, por supuesto. No es como una regla, pues. Pero los estudios que giran alrededor de esto es que hay personas que por sus condiciones desde nacimiento y que influyen un montón de otros factores ambientales y genéticos, puede tener como mayor predisposición a aprender ciertas disciplinas. Entonces hay niños, por ejemplo, que tienen una gran habilidad para aprender música, mientras que hay otros niños que tienen gran habilidad, por ejemplo, para aprender cosas relacionadas Deportes con los deportes, y exactamente. otros para números y... El problema es que varios modelos educativos quieren poner a todos los niños en la misma caja, ¿cierto? Entonces no los dejan como explorar esas habilidades que puedan tener como que para su beneficio, ¿cierto? O sea, que puedan explotar en lo que son buenos y no ver algo para lo que digamos que pueden ser regulares o tienen o pueden tener fallos o no les gusta, ¿cierto? Simplemente porque puede ser que sean buenos, pero que no les guste, porque eso también es otro tema. O sea, algo ahí creo que es como un tipo de fábula o algo que habla como al respecto y es que el niño, pues como que la mamá va a la entrega de notas del niño y pues le dicen como que, ay, su hijo tiene falencias en matemáticas y en lenguaje, pero tiene unas habilidades increíbles en artes. Entonces la mamá dice como que, ay, ya mismo le consigo profesores personalizados para matemáticas y lenguaje. No, consígale Y el profesor le dice como que no, consigan un profesor de de arte. artes, o sea, Sí, potenciele lo que realmente es bueno. Y es exacto. como eso, como el pensamiento que venden normalmente, es que uno tendría que ser bueno para todo. Y pues no existe alguien que sea bueno para todo, excepto yo, pero de resto, pero de Es, resto, sí es como que, parece, es muy problemático porque entonces el niño va a vivir frustrado porque no entiende cómo hacer una ecuación y le gastan, no sé, ponele que el 60 o 70 o a veces hasta el 80% de su tiempo libre en exacto. reforzarle algo que Algo que para no le él, gusta. exacto, y Algo que para no lo que no es disfruta. bueno Y yo creo que eso es una gran falencia del del sistema sistema educativo. educativo. Para mí deberían, el sistema educativo, para Héctor Moscoso, sin ser pedagogo ni nada por el estilo, pero debería basarse en darle a las personas las herramientas Para para que explotar ellas, sus... para que ellas encuentren ese conocimiento que es el que realmente les gusta. O sea, Sí, vuelva muy tesa a la persona en leer, en analizar, en sintetizar, o sea, en ser buena construyendo su propio pensamiento y a partir de ahí, pues esa persona va a ir a investigar, ah, es que me gusta la física, entonces se va a volver muy tesa investigando en física y va a empezar sí. a tener como ese tipo de conocimiento y va a volver muy tesa en eso. Pero si estamos como tratando de meterle de toda la fuerza a las personas, va a llegar al punto de un colapso.
sin decir que no se deban ver unos conocimientos básicos de todos los temas, ¿cierto? Porque pues también es importante saber hasta cierto punto para poder tener, digamos que, Sí, eso yo no lo niego, o una sea, conversación y no ir a hacer una suma mal hecha, ¿cierto? sí, O exacto, cosas exacto, o así, sea, todo el ¿cierto? mundo tiene que aprender a Exacto. sumar, o sea, yo no niego que hay cosas en la educación clásica que están bien hechas, pero también hay que mirar que trata de Pero llevar a los sujetos como convertir una persona en un instrumento en algo que productivo, no es, como lo que decía Einstein de no juzgues a un pez por su capacidad de trepar un árbol, pues, algo así. ¿cierto? No sé si realmente lo dijo Sí, Einstein, algo, sí, creo que, no pero sé, sí algo entiendo así, algo pues así. sí entiendo la frase. Y yo Sí, creo que es exacto. importante, es como que, hombre, si hay que tener unos conocimientos generales que son muy destacados, pero no traten de forzar a las personas a irse por caminos que no son, que creo que hay países que están implementando eso. Creo que De es hecho, Finlandia. ahorita, pues digamos que en las pruebas PISA del 2023 salieron los países pues mejor educados, ¿cierto? En el primero salió Singapur y también está Japón, está China, o sea, los países asiáticos están como muy por encima, digamos que eh, de nosotros, ¿cierto? no, pues que el de nosotros está de último. Exacto, nosotros estamos de 64, creo, o 59, algo así, de 81 que estuvieron pues en la lista. Y la característica más importante del sistema de Singapur que estuve mirando es precisamente eso, que llega a cierto punto de su educación donde ellos pueden elegir qué les gusta, ¿cierto? Y enfatizar en eso. También tienen profesores súper buenos y les pagan súper bien a los profesores, o sea, son digamos que uno de los salarios mejor pagos, entonces garantizan que la educación está siendo impartida por, por profesionales, ¿cierto? Y que están en su área. Que tienen vocación y que son realmente muy tesos en lo que hacen. Exacto, ¿cierto? Que también es importante. Y la otra es que también enfatizan en el aprendizaje y no en la memoria, que yo creo que es algo que nos pasa mucho en el sistema educativo nuestro, Sí. es apréndase las tablas de multiplicar de memoria, Los datos, las apréndase las fechas, capitales de memoria, apréndase todo de memoria, ¿cierto? Y pero, recíteme eso. pero no saben sacar un argumento, no saben estructurarlo Exacto, bien, que yo nos... creo que es más importante, ¿cierto? Porque pues para mí aprenderse pues todas las capitales pues no me parece pues como importante o relevante, por lo menos si uno no se va a dedicar a algo pues del tema, ¿cierto? Sí, pues realmente eso lo solucionan en 5 segundos con una búsqueda en Google. Sí, Pues exacto. realmente, Entonces, Ahora, aquí entro en un dilema y es que, por ejemplo, si bien digamos que el modelo, por ejemplo, el de Singapur, según lo que dice Juan David, llega a un punto en donde se les va haciendo como énfasis a, digamos, como a lo que le gustan, pues las pruebas PISA se aplican es a los estudiantes que tienen 15 años. ujú, Todos los primeros cinco países, en los primeros puestos, el ranking de los primeros cuatro países, cuatro o cinco países son asiáticos. Y de ahí ya arrancan otros países. Entonces esto implica que las mayores puntuaciones están en, en Asia. Pero los modelos de educación de Asia son increíblemente diferentes a, por ejemplo, lo que nosotros estamos hablando de ideal. Por ejemplo, China es uno de los países con mejores puntuaciones en las pruebas PISA, pero son estudiantes que tienen jornadas de 10 horas diarias de estudio en China, por ejemplo. Lo mismo pasa en Japón, lo mismo pasa en Singapur y lo mismo no, pasa en estos en países. Singapur solamente estudian 5 horas y en Pues bachillerato pasan a 6. las, 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 los Pero datos en que China yo... sí. En Singapur tienen eso, 5 horitas solamente porque ellos lo que dicen es, no es el tiempo, ¿cierto? Sino como la calidad. la calidad de lo que se imparta, ¿cierto? Pero en China sí creo que también vi algo de eso precisamente que mencionas, de que son horas, pues, y prácticamente los niños tienen que estar sentados, Sí, juiciosos, Como una prestando atención. esclavitud educativa. exactamente. Sí, Entonces, que ¿cuál es el tampoco me dilema parece acá? sano, no me Ah, parece entonces sano. aquí, ¿cuál es el dilema? Que
En términos netamente cuantitativos, esto implica que sea un modelo muy estricto o muy clásico, o sea, un modelo más romántico, más ambientalista, un modelo más flexible, ambos pueden demostrar Fallas, pueden falencias. demostrar beneficios dependiendo de lo que estén buscando. Por ejemplo, si Finlandia ha sido por muchos años un referente En educación, sí. en temas de educación, el modelo de educación de Finlandia es Es el más hippie del mundo. es muy diferente al de China. Aún así, el de China, por ejemplo, lo supera en términos de De puntuación puntuación, sí. en cuanto a las pruebas PISA. Pero yo Finlandia creo sigue que, siendo, sigue estando ahí, pero sí lo supera como sí, por 10 pero yo, puestos Hay o algo yo muchos así. creo que puestos. ahí hay un punto que más que el tiempo, sí puede ser la calidad y eso falla mucho en Latinoamérica por lo que hablamos ahorita, porque digamos que acá generalmente los puestos para docentes y para la gente que es muy buena en estos temas académicos no suele estar asegurado con grandes salarios o con grandes incentivos económicos. Y se Entonces, tienen que en, esforzar muchísimo y en para, Latinoamérica hay una sí, fuga de capital impresionante, pues de de- capital humano. humano. Ujú. Entonces, claro, acá hay un profesor que es muy bueno en un tema y se lo llevan para Estados Unidos o para Canadá o para, bueno, en fin, otro país. Y entonces, ¿qué pasa? No estoy diciendo, no me van a coger acá pues de saco de boxeo, pero sí pasa mucho y conozco casos en los cuales las personas menos aptas son las que quedan impartiendo ese tipo de clases. No estoy diciendo que no sean buenos profesionales, pero sí son personas que de pronto dicen, no conseguí el trabajo que quería o no me están pagando tan bien, entonces me voy a meter de profesor a ver qué va pasando con mi futuro. Y hay personas que tienen mucha vocación y hay profesores con mucha vocación que realmente aman su profesión de docentes, pero hay otros que Hay los otros toman que como no. Sí. escampadero porque digamos que tienen un salario medianamente competente y es estable. Entonces son personas no tan idóneas para transmitir el conocimiento y las personas que realmente serían muy idóneas no se ven motivadas a ingresar como a estos campos de la educación porque porque en otros países les dan oportunidades mucho más grandes. Pero es Ahí que yo, eso ya es un problema, pero es que eso también es un problema que radica en una cuestión de economía, porque mientras hay países que dedican un gran porcentaje de su PIB anual destinado a la educación porque se lo pueden permitir, hay otros países que no, por unos asuntos de su estructura económica. Entonces, también implica que si yo quiero implementar un modelo de educación mejor, por ejemplo, en Colombia, eso acarrea unos gastos que no importantes, sabemos si importantes. económicamente Colombia los puede sostener, porque sobre el papel suena muy bonito, pero plasmar esos modelos en una economía que todo el tiempo está al borde del colapso está muy cabrón. Sobre todo la educación pública, ¿cierto? O sea, y incluso pues en la privada también, pero ya hablando de educación pública, o sea, tenemos que garantizar que todos los niños, ojalá todos los niños tengan acceso al mismo nivel de educación, si es que queremos subir ese nivel pues educativo, Además que ¿cierto? eso, Porque no se Vea, puede por solamente ejemplo, por pero eso un... es muy bíblico, como dice Eric, y se lo pongo como con ese ejemplo. Hay personas que salen de la casa y a los 5 minutos están entrando a la escuela, desayunaditos y bañaditos y muy bien. Sí, Y hay personas que tienen que transcurrir van con 2 o 3 hambre, horas. no tienen para el algo, Exacto, entonces ahí ya se está perdiendo claro. como esa garantía No de que van a las personas estar puedan ir. concentrados en estudiar y en aprender, sino que Y los obviamente docentes o sea, siendo realistas, son muy pocos los docentes que realmente por vocación van a decir, yo voy a ir a enseñar en ese colegio, porque finalmente, son sí, colegios difíciles, claro, sí. zonas difíciles, alejadas, el transporte, Ujú. están muy lejos de sus familias, entonces yo creo que se empiezan como a, no sé, como a conjugar demasiados factores en contra para decir que acá la educación va a Sí, ser tan idílicamente buena. sí, obviamente los países que están en esos primeros puestos no tienen estos problemas, pues, Sí, o tan sea, latentes, ¿cierto? No decir que no los tienen porque en China, ¿cierto? O sea, cuando estuve en China vi
mucha, no pobreza, ¿cierto? Pero sí se veía mucha diferencia de estatus social, ¿cierto? Los chinos, uno pensaría, yo cuando fui, yo pensé que todos iban a hablar inglés, pero muy poquitos hablan inglés, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo me encontré con una china que yo pensaba que era diferente, ¿cierto? Entonces sí hay estos problemas que son, que están, ¿cierto? Están ahí, pero no tan fuertes como en nuestro país, ¿cierto? Pero Sobre es todo que en zonas retiradas o en zonas vulnerables, aquí, ¿cierto? aquí también hay otra cosa a tener en cuenta y es que los modelos educativos, los sistemas educativos de cada país están construidos y pensados de acuerdo a los objetivos económicos que tenga el país. Los países asiáticos, por ejemplo, o los países que están en los primeros Puestos. puestos de estas pruebas, sea la que sea, de evaluación de calidad de educación, la mayoría de ellos tienen una característica y es que tienen unos enfoques muy fuertes. De hecho, eso es un modelo, no recuerdo bien cuáles son las siglas, pero tienen unos modelos que están orientados específicamente a hacer mucho énfasis en matemáticas, ciencia, tecnología y algo más. Y entonces, el, un porcentaje, la mayoría de la educación está orientada es a eso. ¿Por qué? Porque el objetivo de estos países es que estos estudiantes al finalizar su transición por el colegio, cuando pasen a la universidad, pues tengan más tendencia a estudiar carreras que sean afines a las ingenierías, a la tecnología, a las matemáticas, a las ciencias exactas. ¿Por qué? Porque el objetivo del país es precisamente sacar profesionales en esas Desarrollo áreas Y tecnológico y de científico. hay desarrollo de una esa razón tecnología. también para eso, que es muy diferente pues a nuestro país. En el caso de Singapur, por ejemplo, y Japón, no tienen tantos recursos naturales como nosotros. Entonces tienen sí o sí que destacar en otras cosas, ¿cierto? Entonces en tecnología, en software, en muchas otras, Innovación. en innovación, porque no tienen los recursos naturales tanto como nuestro país, ¿cierto? A mí me surge una pregunta. Pues ustedes están mencionando como modelos educativos de primer mundo. ¿Y cuántos de esos modelos son laicos? ¿Y cuántos son basados en religión? Porque yo creo que ahí también puede haber una brecha educativa, porque, pues, o sea, también va muy como de lo que yo pienso, y es que a uno deberían dar las herramientas en comprensión de lectura, bueno, en ciencia, en desarrollo, en economía, deberían enseñarle a uno, y ya luego, si uno quiere, cuando ya uno haya construido como un discernimiento, dejarlo afrontar estas cuestiones dogmáticas. Pero yo veo que en muchos países pobres se educa desde la religión y me parece que es como un lastre que cargan las poblaciones. Pero eso tiene que ver más con un contexto histórico de cómo se fueron construyendo digamos, nuevos países después del tema del descubrimiento de América y del tema de la colonización en el mundo. Y tiene que ver con procesos históricos muy fuertes. Ahora, por ejemplo, en todos estos países sigue existiendo una religión eh, o una creencia, pues, si lo queremos llamar así, oficial o de primera, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser el catolicismo, pueden ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, en China, sé que sí hay una religión Budismo. que es la que marca la parada. No sé si la educación como tal está muy permeada por esa creencia, pero lo que sí es cierto es que yo considero que hay ciertas asignaturas relacionadas con, con la construcción de criterio en cuanto a la ética y a la moral, que sí creo que deberían de impartirse desde el colegio. No es la responsabilidad del colegio, creo yo, enseñarle una gran parte del Yo creo que comportamiento eso a va los desde la niños. casa. O sea, Sí, pero el colegio también tiene que sí, servir como un ente que apoye ese Claro, proceso. pero si a usted le enseñan filosofía, le enseñan pensamiento crítico, le enseñan ética, moral, yo no tengo ningún problema con eso, me parece que está muy bien. pero no Pero, religión. ¿cómo es posible que una persona pierda un año
por una materia que se llama religión y que la materia que se llama religión se base en aprenderse todo De el... memoria. No, Bueno, no. y toda la doctrina católica. Entonces, pues si fuese como una materia de religión, pues entonces muéstreme cuáles son las religiones históricamente en el mundo, cómo se han desarrollado, cuántos dioses existen, cuáles son las religiones panteónicas, cuáles son las religiones totémicas y bueno, en fin, ¿sí? Como una historia de la religión y ponerlo en contexto, me parece que de pronto hasta así sea válido, pero que el hecho sea que usted tiene que aprenderse, Adoctrinar, claro, y no que usted se tiene adoctrinar. que aprender el rosario y que lo van a llevar al infierno si pierde la materia y que no sé qué, pues me parece que Y no. enseñar a raíz del miedo, pues, que Pero yo tampoco... creo que eso es más un problema y un dilema de la educación privada y no tanto de la pública. Yo estudié en educación pública y me pasó y iba a perder un año, iba a perder un año por religión, porque no profesaba la religión católica y no me gustaba ir a las misas, entonces se armó un pedo, pues, Sí, creo, incluso hace un par de años fue una noticia nacional de un estudiante que demandó a una oh, institución por el tema de, pues primero, Colombia es un estado laico, y lo sí. segundo, por el tema de la libertad de culto que cada uno tiene. Entonces demandó al colegio, a la institución, y a partir de ese momento él ya no tenía la obligación de asistir a ninguna de las clases Él y relacionadas. ningún otro niño, porque pues si gana... Pues específicamente ese fue el caso que se hizo, Ujú, que yo leí hace mucho tiempo en temas de... Sí. Sino que es que yo veo que hay un tema y lo sentí conmigo y es que como yo no profesaba y no estaba como muy de acuerdo con las prácticas de esta religión, entonces me empecé a sentir como estigmatizado, entonces ya los profesores me miraban de otra manera, me trataban de otra manera y creo presión que social, sí, sí, presión social. entonces y pues parce, yo fui un estudiante, digamos que quedó un poquito por encima del promedio, porque yo representaba al colegio en concursos de lectura, en concursos de escritura, también representé al colegio en deportes, o Y sea, solo por digamos, eso representé al colegio musicalmente, o sea, como en varios factores yo era como resaltar. Destacado. un buen estudiante, no decir pues que era una lumbrera, pero pues, era bien. Y a partir de estos sucesos empecé a tener como ciertos conflictos. Tuve conflictos de ahí en adelante hasta que me gradué, tanto así que a mí no me dejaron graduar con Normal. todo el curso, Sino por ventanilla. me hicieron graduar por ventanilla y las materias que me hicieron dejar, pues que me dejaron perdidas para que yo no pudiese Aparecieron ahí en graduarme, la... educación física y yo era selección Caldas de fútbol, era de la selección del colegio de microfútbol, de la selección de baloncesto y de la selección de voleibol. Entonces, como una persona que representa al colegio y que representaba al departamento en actividades físicas puede perder educación física. Claro, Y la otra materia fue ética y religión. ya. Entonces es como que uno dice, hombre, no tiene sentido que a una persona le empiecen a meter ese tipo de presiones simplemente por pensar diferente. Yo siento que eso es bastante cuestionable que algunas instituciones pues quieran imponer ese tipo de cosas. Ahora, regresando un poco al tema de los modelos de negocio, de los modelos educativos que están relacionados con los modelos de Vamos a negocio, hablar, eso era lo sí, que sí. quería decir, que los modelos educativos están relacionados con los modelos de negocio De los de países. cada país o el modelo De los económico, países, más sí, modelo concretamente, económico. modelo económico. Entonces, Canadá es otro país que se destaca mucho por su modelo de educación. Y una de las características que tiene Canadá, que me parece muy interesante, es que sus modelos de educación son diferentes de acuerdo a la región en donde están. O sea, es decir, no todos los colegios y no todas las escuelas de Canadá enseñan lo mismo, porque se dedican es a enseñar de acuerdo a la región. Entonces, hace ya un tiempo, nuestro querido presidente hizo esa propuesta y fue supremamente ¿Cuál de, criticado, cuál de todos? que el actual. Ok. Y fue muy criticado porque él planteaba un modelo educativo que
estuviera ligado a la cultura y a las condiciones socioeconómicas de cada región. O sea, como según la idiosincrasia, estructurar un modelo Según, distinto. según ese modelo, según el Y modelo, la según región la economía y también según de la la economía. región. En Canadá hay ciudades, que esto lo leí, donde hay un alto flujo, por ejemplo, de inmigrantes. Entonces es una ciudad donde tienen mucho énfasis en el tema de los idiomas que ellos tienen. Luego hay otras ciudades que son productoras y tienen mucho énfasis, incluso desde el colegio, en temas relacionados con la producción y con todo el asunto. La Hay otras, agricultura. hay otras ciudades que son más Bueno, tecnológicas. sí, o que eso están- sí, porque yo he visto que allá hay niños de 12 años que ya conocen el sistema de riego, Ujú, cómo conducir un tractor, que me sueltan un exactamente. tractor y yo estrello dos. Entonces, sí, Exactamente. Entonces, por ejemplo, emplear ese modelo en Colombia. Primero, Colombia es un país extremadamente diverso, demasiado diverso, entonces implicaría pues una reestructuración muy cabrona. Pero al mismo tiempo me hace sentido desde lo siguiente. Supongamos, vámonos hacia las zonas más pobres de Colombia, Chocó y la Guajira. Un niño que viene a una comunidad guayú lo van a meter a un aula de clase donde generalmente esas aulas de clase tienen este modelo que son grados compartidos, aulas compartidos, bueno, no sé qué, que tienen a primero, segundo, Primero, tercero. segundo y tercero en un solo salón. todo así regado. Entonces hay un niño que tiene 12 años y que está en primero de primaria o en segundo de primaria porque hasta esa edad pudo ir al colegio. Y entonces un niño que ya tiene 12 años de haberse criado en la cultura guayú y con todas las dificultades y con todo el asunto a venir, por ejemplo, a enseñarle tecnología, matemáticas y biología. Sí. Entiendo que hay cosas que sí deberían de enseñarles. ¿Sí? Claro, porque no todos se van a quedar allá. De hecho, pues hay Exactamente. muchos Y, niños y, que y salen de sien- allá y ujú, vienen a las ciudades sí. y crecen, ¿cierto? Pero siento que la educación también tendría que estar Pero orientada hacia ese contexto cultural y económico. A mí también me hace sentido, me gusta. a mí me hace Sí, me sentido gusta. eso que vos decís también por lo siguiente, y es que digamos, ahorita, bueno, no, siempre se han hecho, pero digamos que ahora está como cogiendo más fuerza el estudio de los pueblos autóctonos. ¿Quién más capacitado para transmitir esos conocimientos que una persona que haga parte de la misma cultura? Cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces personas que, no sé, nacieron en Manizales, estudiaron en Pereira, se fueron a vivir a Pasto y se graduaron luego en una universidad en Popayán, terminan haciendo un estudio sociológico de una cultura en La Guajira. Entonces es como que, hombre, listo, chévere, la persona ha recorrido y puede que tenga mucho conocimiento y no lo niego, pero va a ser más difícil que esa persona llegue y permee dentro de la cultura y pueda hacer una investigación exhaustiva. Va a ser mucho más difícil que una persona dentro de la misma comunidad adquiera las capacidades y los conocimientos para poder dar este tipo de conocimiento al mundo, o sea, para hacer el estudio directamente desde la raíz. Pienso Sí, yo que o sea, sería muy sí, interesante tendría mucho eso, sentido. Sí. porque, por ejemplo, digamos en ciudades o en zonas que son tan turísticas, enfatizar pues en eso, ¿cierto? En el turismo, en el idioma, ¿cierto? Entonces vamos a aprender idiomas de las personas que más vienen acá, Exactamente. ¿cierto? Pero Para que no, se puedan no, relacionar. no estimulemos el turismo. Hay ¿Por otra, qué no? No, el turismo es muy malo, parce, para las comunidades. yo creo A mí que, no yo me creo que parece, hay un turismo dependiendo, responsable. sí, hay Yo un creo que hay un turismo turismo, responsable Pero, y yo creo que sí es un turismo y es un turismo necesario también. sí, Yo creo que es un turismo necesario. Lo que pasa es que hay que hacerse de manera responsable. no, Y ahora yo la tengo un desorganización turística que hay en Colombia es que es absurda. es mi problema, que acá estimulan el turismo, pero acá no hay turismo ecológico, acá no hay responsabilidad pero ecológica. Sí precisamente hay, eso sí sería hay. lo No, que... no, eso no está bien instaurado. Y otra cosa, y es que siempre que una comunidad se vuelve turística, crecen los que tienen negocios alrededor del turismo, pero las personas del común que viven en esa comunidad Se empobrecen. se empobrecen muchísimo. ¿Por qué? Porque sucede que como él llega el turista, al turista se le puede cobrar más caro, entonces las personas que viven dentro de la comunidad
ya no pueden, ya no tienen el poder adquisitivo para llegar Pues a es que eso ese se le tipo llama de la cosas. gentrificación. Es el Exactamente. fenómeno de la gentrificación. Lo que está Bueno, pasando sí, en viéndolo Medellín. desde ese Y punto de y en vista. países latinoamericanos, como en México, por ejemplo, Ujú. la gentrificación en México está cabroncísima. Pero bueno, el punto es el siguiente. Yo, desde hace ya muchos años, yo hice un curso y de hecho es un curso que me ayudó en muchas facetas como de mi proceso formativo y sobre todo en temas de psicología, que tiene que ver con modelos de aprendizaje, estrategias efectivas para el desarrollo del pensamiento. Y es un curso que hice precisamente a través del SENA. De hecho, me dieron un certificado como consultor. Y dentro del, digamos, del trabajo final para poderse uno graduar de este curso, era la construcción de un modelo de negocio, perdón, un modelo de educación. No sé por qué estoy aquí. Está muy capitalista, sí, ¿no? está Estoy que vende la que, educación estoy usted acá acá. que vendo, sí. De un modelo educativo. Entonces, precisamente en mi planteamiento, bueno, esto que voy a decir, lo digo porque fue lo que sucedió. De hecho, el trabajo que yo hice al final fue uno de los mejores de todo el grupo. Porque lo que yo planteé fue unos modelos que van segmentados de acuerdo a la edad de los niños y que tienen como objetivo buscar cuáles son las habilidades y las aptitudes de cada uno para poderlos ir, digamos, acomodando en las áreas del conocimiento para las cuales ya han tenido la capacidad de explorar. Entonces viene un modelo que se O llama que tienen fortalezas. un modelo natural, un modelo más natural o un modelo romántico o un modelo emocional. Entonces, un niño, y este es un modelo, y esta es parte del modelo de educación de Finlandia, y es que un niño entre los 5 años, por ejemplo, acá aquí inician la edad escolar en Colombia, hasta los 8 años, un niño entre los 5 y los 8 años tiene que estar es jugando y explorando. No tiene por qué estar en un cuarto como si fuera una cárcel, en Viendo un una clase modelo de... súper. Como de panóptico Sí. casi. Tienen que estar es explorando. Hay que tienen que tener unas directrices, pero tienen que ir explorando. Que el niño va encontrando para Unos qué es profesores bueno. que resuelvan las preguntas que tienen explorando, ¿cierto? Y que yo creo que, digamos, ahí en esa es donde más le capan a uno el pensamiento Ujú. científico. Sí. Porque uno pregunta, ¿por qué el cielo es azul? Ay, deje de preguntar bobadas. Entonces, como que, Concéntrese, ay, estamos viendo el no. abecedario. Pues Sí. eso no lo, eso se ve más que todo en las familias, No, pero en los colegios está pero, cabrón. no, pero también De hecho, de ese tema habla este científico, este astrofísico, el negrito este, el del eh, meme. Neil deGrasse Tyson. Sí, Tyson, Neil exactamente. deGrasse. Exactamente. Él cuenta una historia de cómo su nieta, si mal no estoy, o su hija, en alguna clase de geología va y le hace una pregunta y se da cuenta cómo los colegios son destructores del pensamiento científico. Bueno, entonces, Ujú. después de esa etapa, al niño hay que comenzarle bueno, en las primeras etapas hay que enseñarle todo. Sí, ¿Sí? claro. Pero bien, o Hay que sea, de una enseñarles todo, sí. Y de ahí en forma... adelante que el niño se vaya encaminando hacia lo que quiere. Y llega un punto en donde el niño deberá decidir qué es lo que en qué quiere enfatizarse sin dejar de recibir la educación en las demás áreas, pero haciendo un énfasis mayor en eso, en lo que Ujú. se quiere, a lo que se quiere dedicar, pero ahí sí tiene que haber un modelo totalmente estricto. O sea, es decir, si un alumno a los 16 años, bueno, pongámoslo un poquito antes, a los 14 años, tuvo unos 6 años o 7 años de exploración y ya sabe a qué se va a dedicar, a partir de los 14 años a ese niño hay que exigirle y hay que exigirle mucho para que comience a desarrollar esas habilidades. Entonces, si el niño se metió, o ya el adolescente, eh, se metió, por ejemplo, y dijo, no, lo mío es la música. A ese niño no se le puede dar clasecitas de música, pues como si Normales, ¿no? fuera. Sí, en una flauta dulce tocando Sí, la cucaracha. campaneros que sí, Jueguitos O la sí, no, cucaracha, nea, no, sí, hay que exigirle, ¿sí? O sea, es Sí, decir, ese es el proceso. sí, Y al claro, pues final, enséñale a leer un pentagrama, estructura todo, musical, exactamente. melodía, armonía, o sea, pero fundamentenlo. Sí, al final el niño se gradúa,
tiene el conocimiento en las áreas básicas, matemática, biología, lenguaje, inglés, Pero- otros Pero idiomas y hágame todo el el examen asunto, de música. pero Pero tiene... enfatizó muchísimo Exactamente. en su fortaleza, Sí, y de en ahí lo que el le niño gusta. ya va a tener una gran ventaja competitiva dentro de lo que, Ujú. dentro de lo que quiere estudiar. Entonces, ese es el modelo que yo planteé desde un inicio, Parecido al de Finlandia. que se parece, el Yo, inicio yo es el de tengo una Finlandia. duda acá. Y es qué pasa si la persona cuando sale de estudiar música dice, uy, Esto no es lo yo mío. no quiero hacer esto. No, Esto lo no es lo mismo que mismo. pasa Como de acá. pronto hacer como una especie de nivelación en el otro tema que de pronto le pueda gustar, ¿o Y qué? yo creo que sí también tiene que... No, Bueno, es que eso yo yo también creo lo que es planteo. explorativo, ¿cierto? Yo creo que debe ser explorativo. O sea, no porque usted decida, por ejemplo, no sé a qué edad, a los 12 años, irse Ujú. por música, significa que a los 13 tenga que seguir con música, ¿no? Y a los 13 usted ya quiere seguir con otra Ah, cosa, ok. Sí, bueno. siga con otra Pero cosa. eso Nivélese también, y siga. pero yo Bueno, creo que sí. eso también tiene que estar acompañado con una fuerte orientación vocacional que no se ve en Colombia. De hecho, bueno, yo tuve digamos que tuve una gran fortuna y fui muy privilegiado en esto de haber estudiado en un colegio privado y en ese momento era uno de los mejores colegios que tenía todo el departamento. Nosotros tuvimos acceso a unas pruebas que se llaman pruebas de aptitud vocacional, en donde a todos los estudiantes cuando estábamos en grado décimo nos hicieron unas pruebas tipo ICFES, aunque mucho más, digamos, estaban más cabronas, que fueron 2 días donde nos evaluaban todo, desde los idiomas, filosofía, A hasta nosotros razonamiento también nos hicieron eso. lógico, razonamiento espacial, razonamiento físico, el razonamiento del lenguaje y bueno, todo el asunto. Y esas pruebas se mandaban a una universidad y a uno le sacaban unas caracterizaciones de cuáles eran las aptitudes que uno tenía y para qué era bueno, Ya. para diferentes carreras. Cuando yo hice esas pruebas, yo recuerdo muy bien cuáles fueron las 5 que a mí me salieron. En primer lugar, me salió algo que se llamaba ingeniería textil. Segundo, diseño industrial. Tercero fue arquitectura. Cuarto, ingeniería civil, que fue la carrera que estudié. Y quinto, ¿Qué psicología. empezó? Sí, que empecé. Y la quinta era psicología. Esas fueron las cinco carreras que a mí me salieron como más, con mejores Yo no me acuerdo aptitudes. cuáles Y me se quedó salieron. con A la mí a última. mí me Me hicieron, quedé con la sí, última. a mí me hicieron algo similar, pero no recuerdo qué carreras me salieron. Me Ahora, parece interesante, ¿cierto? Pero yo pienso que más que esas pruebas debería ser algo totalmente de exploración, ¿cierto? Porque orientativo. Sí, no, pues no hay solo que orientar. porque digamos yo tenga fortalezas en algo, ¿cierto? Me guste, Significa que ¿cierto? me guste, no, estamos de acuerdo. Y Entonces, creo que había el caso de un futbolista que decía que odiaba jugar al fútbol, pero era súper bueno, o sea, llegó a ser de la selección Alemania, creo que fue Andreas Schürrle, y el man como y no que le gustaba. jugaba súper bien y no le gustaba, y después por allá se volvió como senderista y alpinista, y parce, feliz de la vida, entonces como que, Claro. sí, el hecho Puede de, pasar en todos los ámbitos, sí, incluso pues en Sí. algo como el fútbol, ¿cierto? sí, Que es el hecho de increíble. ser bueno en algo no necesariamente hace que usted quiera vivir de eso. Sí, Miren, exacto, como por ejemplo el vocalista de Offspring, Dexter, o sea, que Ajá. tiene doctorado en bioquímica, yo no sé qué es cierto, pero a él le dijeron, deje la música, él dijo, no, sí. no, yo no voy a dejar la música, Ahora, le ¿cierto? voy a poner otro ejemplo que todavía está más cabrón. Voy a hablar desde mi experiencia anecdótica. Yo llevo ya muchos años haciendo procesos terapéuticos y una de las preguntas que siempre le hago a todas las personas con las que comienzo a trabajar, con las que desarrollo los procesos es ¿cuáles fueron las razones que te llevaron a elegir la carrera o el oficio a lo que te dedicas? O sea, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Por qué decidiste estudiar eso? Men, tengo cientos y cientos de mis casos que yo los voy registrando. ¿Qué cantidad tan grande de personas que contestaron? La verdad es que yo salí del colegio, no sabía qué quería estudiar, no tenía ni idea. Alguien me dijo, no, pues estudia tal cosa y yo decidí estudiarlo porque así y Pasa aquí estoy. mucho aquí, pasa muchísimo que la gente no sabe qué estudiar. Está muy cabrón. En Estados Unidos no pasa tanto, porque los van perfilando desde antes y ellos van mirando qué les gusta y eso. Es un poquito diferente en ese sentido la educación, aunque la de Estados Unidos no es tan buena, hasta por allá como Sí, en no, la En la, 30 educación y está algo, ¿cierto? horrible. en la familia Pero pasó aún así, algo pues muy particular y es que mi hermana
toda la vida tuvo como ese perfil de la salud, de atender a la gente, de preocuparse por las personas. Pero se graduó y dijo, voy a estudiar comunicación social. Estudió comunicación social, se graduó y pues como no era lo que realmente le apasionaba, no consiguió como un buen puesto y como que ella le ofrecían puestos para ser comunicadora organizacional y como que no era lo que quería, no sé qué. Entonces cuando yo me gradué del colegio me dijeron, ¿usted qué quiere estudiar? Y yo, comunicación social. Yo sí tengo todo el perfil para ser comunicador social, pero me dijeron en la casa como que, no, usted, No. o sea, a su hermana ya le embarró estudiando algo que no sirve para nada. A usted sí estudia algo que le sirva de algo. Yo estudié Y paila. sistemas, estudié sistemas, me gradué de sistemas, pero no Ay, ejerzo en sistemas, sino que hago trabajos como más de comunicación social y mi hermana después estudió regencia y terminó haciendo trabajos de regencia más y ahora sociales. trabaja, ya hace parte de la Cruz Roja. Entonces como que, nea, o sea, muchas veces es como que si yo hubiese porfiado un poquito y hubiese dicho, no, es que voy a estudiar comunicación, Parce, pues sí, miro qué hago, pero sí. no. Yo creo que, o sea, pasa mucho aquí y me aterra un poco, ¿cierto? Y es que se piensa mucho desde la necesidad, ¿cierto? Y desde voy a estudiar esto porque es lo que me va a dar plata o es lo que de pronto siento que de pronto tengo algunas capacidades, pero lo estoy estudiando por plata, ¿cierto? Por ¿Pero dinero, por por qué? trabajo, por evolucionar, porque se piensa desde el ¿Y por qué hambre, se piensa ¿cierto? desde ahí? Porque somos un país lleno de carencias. Sí, Por un asunto Cultural. económico y económico, cultural, sí, pero tiene que ver por las generaciones anteriores, porque a nuestros padres muy pocos se les dio la oportunidad de estudiar Mm. y a nuestros abuelos y que menos. Pero cuando llegó la generación de los baby boomers, que pasen de la generación de, digamos, silenciosa a los baby boomers, ese cambio cultural donde ya la gente eh, digamos, comenzó con el mito de la meritocracia y con el mito de escalar socialmente. Sí. Entonces se dieron cuenta que hace 80 años, hace 80 años, eh, estudiar y graduarse era una catapulta para subir de Eh, estrato económico y para ganar dinero. claro, Hoy eso ya ya dicen, se no abolió, no se existe, el, es da. el, un se- mito. el 70% de las personas antes podían terminar su vida en una Ujú. mejor posición que sus Estudiando. padres. Ujú. Sí. Se Ahorita han la invertido. movilidad social se redujo a un 7%. O No sea, sé cuál es el Claro, y porcentaje, pero ahorita es sí, ya creo que es un las mínimo. personas 7%. no creen que estudiando van a tener una mejor capacidad laboral o No. Y es que un mejor realmente, retorno laboral. realmente no. Y no, Pues es que yo Realmente creo que no. también el no, tema de elegir una carrera tiene que ser un asunto de, primero de vocación, de pero también tiene que vocación, estar dentro de su proyecto de vida y dentro de de lo que quiere ser, su imaginario de desarrollo personal. personal. Ese tendría que ser Ajá. idealmente como la razón por la cual alguien toma esa decisión. Y para mí eso, Idealmente, y para pero mí no pasa. eso construye como un camino de retroalimentación. Porque si digamos una persona decide por voluntad propia, me encanta la docencia, seguramente va a ser muy buen docente. Entonces, cuando llegue a enseñar, Lo va va a a hacer hacerlo de bien. una manera pertinente. Y de hecho, creo que hay un caso, pues por ahí una historia que yo vi de un docente, y es que él como docente aprendió a pensar con el cerebro de la persona a la cual está educando. Y el ejemplo viene como de lo siguiente, y es que él está educando a un niño y le dice, nómbrame por favor tres frutas, y el niño le dice, tres melocotones. Entonces él le dice Sí, como que, muy no, no, bien, no, no, dime tres frutas. Por eso, diferentes. tres melocotones. No, el melocotón es una fruta, la sandía es otra fruta, el banano es otra fruta. Entonces el niño, bueno, sí entendió, listo, el niño entendió. Entonces después el niño le ponen un problema matemático y dice, si tienes tres naranjas, dos bananos, dos piñas, ¿cuántas frutas tienes? Tres.
3. Entonces el man se quedó, ¿cómo así? No, o sea, entonces Sí, parce. cuando se educa Dale. hay que empezar, o sea, el niño Y lo tenía dijo razón, bien, sí, tenía tenía razón, razón. según el conocimiento que le habían Sí. impartido. Entonces sí, cuando la persona va a educar, tiene que ponerse en la posición Pero de la persona a la cual está ahí educando. es donde la educación sesga la creatividad, mucho, ¿cierto? Porque la respuesta estaba correcta, ¿cierto? Obviamente se le tiene que explicar, ¿cierto? Sí, Pero la respuesta es sí, totalmente sí, correcta y exacto. válida, ¿cierto? Entonces, por eso, pero digamos, una persona con vocación ve este tipo de cosas y dice, no, tengo que ser más claro con el niño para poder educarle que hay frutas diferentes y que si estamos hablando en un contexto, son, No. Y, son frutas diferentes, sandía, naranja, mandarina, y no se suman, sino que son distintas. Pero si es un contexto matemático, entonces en este contexto ya sí se pueden sumar y hacen más y hasta cantidad. qué punto es un error gramatical, ¿cierto? Claro, pero De la entonces, pregunta, o de estructura, no gramatical, sino de estructura. como lógico. Sí, o sea, hasta dónde pudieron hacer la pregunta de una forma diferente para que Claro, pero lo que voy es tenga eso, es que sentido, cuando una sí. persona realmente tiene vocación, este tipo de pensamientos divergentes como que no los ve mal, sino que aprende a encaminarlos. En cambio, cuando una persona simplemente está ahí por cumplir como un pensum, empieza así a Que dar machete y a ahí me ajustar. acordé de algo que hablé con Erika ayer y es el tema de ¿Se acordó? ah, hasta qué punto, hasta qué punto, Se acordó de traer la base del micrófono. listo, hasta qué punto los profesores deben tener experiencia en la materia que están impartiendo, ¿cierto? Porque Experiencia empírica. sí, o sí, experiencia laboral o experiencia así para poder tener el conocimiento para decir esto es bueno y lo voy a enseñar, esto no, y bueno, les voy a explicar por qué, ¿cierto? Porque pasa mucho que muchos profesores pues son totalmente académicos, ¿cierto? Y imparten su conocimiento y puede estar muy bien impartido, pero puede tener fallas en que cuando uno sale a la vida laboral, pues son cosas que se encuentra uno y dice, Un pues poco esto, prácticas. exacto, Pero yo ¿cierto? creo que no tanto, Juan, porque digamos, hay profesores en empresas creativas y se conocen muy bien la estructura de una empresa creativa, por ejemplo, y Pero nunca han saben cómo montado una montarlo, pero Pero empresa. nunca nunca han han tenido una montado empresa. algo Sí. Por creativo. eso, pero ellos saben cómo funciona una industria creativa y pueden impartir el conocimiento O perfectamente sea, esto bien. Yo sería. rayo mucho con No, eso. porque No, la yo estoy de academia es acuerdo con, distinta. yo estoy de acuerdo con Héctor por un asunto. A mí me pasa muchísimo. Alguien llega y dice, por ejemplo, critica a los psicólogos. Uf, ¿cómo va a venir un psicólogo a enseñarme a mí cómo educar a mi hijo si no tiene hijos? Y yo digo, pues señora, entonces usted solamente, si a usted un día le llega a dar cáncer, vaya donde un médico que le haya dado cáncer, porque seguramente, entonces, si al médico no le ha dado cáncer, no tiene ni puta idea Sí, de cómo sí, tratar sí, un cáncer. realmente para No mí tiene no. Yo sentido. creo que depende No, también del Juan, conocimiento que se vaya a no. impartir. O sea, de pronto si es un También depende, sí. conocimiento práctico, si es un taller, yo le creo. Vamos a hacer un taller de tal cosa, pues en el taller, digamos, de arquitectura, que haya un man que haya hecho edificios y no sé qué, o Ujú. puentes, o un ingeniero civil que sepa el tema. Hombre, listo, de pronto por ahí en taller sí, pero en Bueno, ahí conocimientos cuando académicos ingeniero sí. civil, ¿cierto? Digamos, llega, no sé, hay un profesor, o sea, si por ejemplo yo estoy estudiando ingeniería civil y me están enseñando a hacer puentes, por ejemplo, yo espero que el profesor haya hecho puentes. No, no funciona de esa Puede No, saber manera, diseñarlos, porque un bases a profesor las puede ser, matemáticas. un ingeniero civil puede ser, por ejemplo, un ingeniero de caminos, que es o de estructuras, supongamos, de caminos, y no necesariamente tuvo que haber construido alguna vez en su vida un puente, no necesariamente tiene una maestría en cómo hacerlo y pudo haber sido el asesor o Sí, todo el claro, asunto, Juan. porque es que eso implicaría que entonces. bueno, pero trabajó y tiene una experiencia en ese ámbito. Claro, pero por supuesto, a eso es a lo que me refiero. Yo creo que la persona tiene que estar Un perfil, inmiscuida en el ajá. asunto, pero, por Yo, ejemplo, yo digo que es más importante el tema académico y pedagógico en temas de academia. ¿Por qué? Porque yo tuve profesores en la universidad muy tesos en lo que hacían laboralmente
y que llegaban a dar clase y jueputa y que no se hacían No, claro. entender ni cagando, o sea, no, o sea, era imposible entenderles y Bueno, nadie, eso también es sí, importante, entonces, la pedagogía, sí, ¿no? claro, entonces una persona con buena pedagogía más fácil estructura las formas de enseñarle algo a alguien y para eso está la teoría, Claro. para eso están los Sí. estudios, para eso están los casos de éxito, porque si no entonces cada persona que fuese a enseñar algo tendría que ser abrumadoramente tesa en ese Es campo. más, le voy a poner un Pero ejemplo muy eso, práctico. pero Le voy a eso poner un pasa en ejemplo las muy mejores práctico. No, universidades. pero le voy a poner un ejemplo muy práctico. ¿Qué? ¿Cuál es el mejor equipo hoy del mundo ¿De ¿Mejor de qué? equipo de fútbol? qué? ¿Quién Creo que ganó el la Liverpool. última? Ah, ¿Quién ganó bueno, la el última? Manchester City. Me corchó. No, ¿quién ganó el mundial la última vez? Yo de Ah, fútbol no selección, sé. selección. Yo tampoco. Argentina. Argentina la ganó. Ah, ya, sí. ¿Usted cree que el director técnico de la selección de Argentina fue el mejor jugador de fútbol de la historia? No, Pero sí jugó fútbol. pero no fue el mejor. Y llevó a una selección a ser la mejor del mundo. Y no Sí. fue el mejor, no fue un Pero Messi, jugó no fue un fútbol, o sea, Maradona, yo no pero digo que no fue un tenga que Messi, ser el no fue un mejor del Maradona. mundo, A ¿no? eso es a lo que me refiero. Entonces, Pero, no por necesariamente, ejemplo, en las pero tiene universidades, que en estar las en mejores tiene que saber. universidades, no sé, MIT, Princeton, o sea, todas las universidades pues que son super high, Sí, los super top, top, los top. los profesores Son los mejores, son los mejores en su campo. ¿Cierto? la Punto. crema innata Sí, del conocimiento. sí. Sí. Pienso que también habría que tomar con pinzas dependiendo de lo que yo estoy haciendo, porque estoy seguro que esos profesores que son los mejores del mundo, digamos, el mejor físico del mundo o el mejor químico del mundo, bueno, lo que sea, no le están impartiendo esas clases a pelados de pregrado. Yo creo que eso está No, ya a no, nivel del doctorado, no. weón. Y yo Doctorado, creo, no, postdoctorado. Bueno, no, Doctorado. depende. no, O sea, ellos- por Maestría, ejemplo, pues, pero- cuando, no sé, en las universidades pues de California, por ejemplo, empiezan desde college incluso, ¿cierto? Y obviamente a medida que van subiendo, o sea, por ejemplo, digamos, cuando Einstein estaba vivo, estoy seguro que sí era pues después de, no sé, doctorado Pero- o postdoctorado o cosas así, pero ¿cierto? no es que fuese le un- entendieran. un profesor así, pues, como dedicado solo a la docencia. Él era más un investigador. Sí, obvio, pero sí fue docente, ¿cierto? Pero yo siento que el papel de docente en primeros encuentros con la educación, o sea, hasta Ah, bueno, Sí, no, es que pero ese yo grado, hablo ya, o No, sea, yo no. hablo ya desde la Entonces, si educación estamos hablando de superior. esto, sí, le compro De más la a Juan educación David eso. superior. Sí creo que ahora, no, lo que pasa es que sí creo que el profesor tiene que ser competente. Pues no voy a Claro. poner a un incompetente. Claro. Ahora, a lo que yo voy es digamos, con este dilema de decir, es que si tal persona no cumple con tal requisito, entonces no me puede enseñar o impartir cierta cosa. Ponía el ejemplo ayer. Un médico tiene toda la facultad y todo el criterio para decirle a uno, vea, fumar está mal. Así ese médico fume. Fume, O sea, sí. que tiene que ver su vida privada o como lleve su asunto No, no, no. con el hecho de que Sí. tenga o no tenga un sí, conocimiento. o sea, el cigarrillo no por ser médico deja de hacerle daño. Ah, Él exactamente. sabe, ya otra Sí, cosa es que exactamente, no haya sí. cobrado la Ahora, conciencia para eso. ahora, si un doctor está publicitando, digamos, dice, este método súper revolucionario que yo defiendo y que estudié y que ayuda a desarrollar, ayuda a adelgazar, pero es un médico obeso, ya es diferente. Ya, sí. Ya es porque, diferente, o sea, porque el no médico está dando le- ejemplo. Porque el médico si te está diciendo, mire, esto yo lo desarrollé y lo vengo aplicando por 10 años y ayuda a adelgazar. Y usted lo ve y dice, bueno, tenés obesidad mórbida. ¿cierto? Exacto. Entonces ya ¿Cómo ahí me usted vas? dice, está cabrón. O, por ejemplo, un economista o un administrador de empresas Los que vendehumo. digan que un administrador de empresas o un economista que diga, vea, sabe que yo soy súper bueno, voy a ayudarle en su empresa para que salga adelante y usted ve su historial y ha quebrado Ya ha las quebrado últimas 20 empresas. cinco, Bueno, cinco de empresas. quebrar Ahí empresas está. se aprende. ¿Cierto? De quebrar empresas lo y de que no quebrar se diga es negocios Lo que se está, aprende. claro, lo que está muy De cabrón ahí- es que de usted ahí diga, ya vea, te- tengo un prontuario de 6 Exacto. empresas quebradas. Uf, entonces este es el que Es que- necesitamos. y porque- pasa. Depende. pasa, Si él pero de tiene, ahí- si él tiene 6 empresas quebradas, pero tiene 20 empresas que Ah, ha bueno, ya es capitalizado. diferente, Sí, claro, sí, claro, Pero claro, si sí, solo sí, sí. No, tiene y si la fracasos, empresa que quebró, por ejemplo, hace poquito quebró una gigantesca, si la empresa que quebró ha sido de millones de dólares,
ya es diferente, ¿cierto? Pero de hecho Pues, yo que o estuve sea, en programas de emprendimiento y estudiando modelos de negocio, una empresa con mucho dinero también es muy fácil que se vaya a la quiebra. sí. Es muy De hecho, Pues es fácil. mucho más fácil. vecino que les falle un proveedor De hecho, y chao. de hecho es mucho más fácil, Sí, ¿cierto? Porque está es que una calmado. empresa, digamos, por ejemplo, la mía que es pequeña, ¿cierto? Digamos que por ahora todavía Se podemos y puede tenemos, controlar. eso, exacto, tenemos como maniobrar, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si en una empresa grande tienen un año malo, ¿cierto? Pues se pueden ir a la quiebra o Sí, pasa lo de los layoffs, que exacto. ahorita, por ejemplo, Sony despidió como 900 personas de videojuegos, de todo el campo de videojuegos, y despidieron un montón, y no solamente Sony, un montón de empresas, ¿cierto? Entonces Que es creo delicado, que, sí, que ¿sabes? creo pues ahí como para meterle que hace parte de la problemática de los triple A's que yo les mandé el video hoy. Sí. Y es como eso, y es que se enfocaron tanto en una estructura de negocio y la explotaron tanto que ya la comunidad no quiere seguir rentabilizando de esa manera. Entonces como que toda la estructura de videojuegos en este momento, para el carajo, menos los que supieron adaptarse. ¿Y quiénes supieron adaptarse? Los estudios pequeños y medianos que no tenían como tanto que perder y podían como Que se puede variar. maniobrar, ¿cierto? Yo Sí, creo que ese de sería un hecho. buen tema para un próximo podcast, porque yo creo que tenemos que ir otra vez a Sí, centrarnos porque sí. No, estamos... y No, igual además que ya nos yo fuimos creo mucho. que ya nos fuimos un poquito. Sí, Hablamos de varias cosas, hablamos de la educación, pues primaria, básica, pasando ya ahorita, pues que hablamos del tema, pues un poquito superior. Entonces me parece pues que sí lo miramos desde varios ámbitos. Obviamente hay mucho para ahondar pues en el tema, pero creo que fue una conversación, una buena conversación. Bueno, Entonces. no siendo más.